Hace más de 3.000 años, grupos de personas comenzaron a asentarse en las regiones tropicales de lo que hoy conocemos como el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. No llegaron con ejércitos ni con conquistas, llegaron con semillas. El maíz fue el punto de inflexión. Una planta que, para los mayas, no era solo alimento, era sagrada, era el origen de la vida misma. Según su cosmovisión, los dioses se sacrificaron para crear la tierra, y los hombres fueron moldeados del maíz para habitarla. No era una metáfora, era una verdad absoluta que guiaba cada decisión, cada ritual, cada siembra. Alrededor de esa planta surgieron las primeras aldeas, los primeros ritos, las primeras jerarquías. Y poco a poco, lo que empezó como pequeños asentamientos en medio de la selva comenzó a convertirse en algo que el mundo nunca había visto. Algunas familias comenzaron a controlar los excedentes de alimento, los rituales, la interpretación de los ciclos naturales. Y con ese control llegó el poder. No fue una revolución violenta, fue una evolución silenciosa que tardó siglos en completarse. Pero lo que construyeron después desafía cualquier explicación. Alrededor del año 1000 a.C., comenzaron a surgir los primeros grandes centros urbanos en las tierras bajas mayas. Nagbe fue una de las ciudades pioneras, pero sería el Mirador la que marcaría un antes y un después. Sus pirámides monumentales se elevan sobre la selva como colosos de piedra. Sus plazas podían albergar a decenas de miles de personas. Su escala desafiaba cualquier idea preconcebida sobre las capacidades del mundo preclásico. Durante el período clásico, entre los años 250 y 900 después de Cristo, la civilización maya alcanzó su apogeo. Fue un periodo de brillantez intelectual y artística sin precedentes en América. Sin rueda, sin animales de carga, sin metal para tallar la piedra. Y aún así, calcularon eclipses con una precisión que desconcierta a la ciencia moderna. Construyeron ciudades de 100.000 habitantes en plena selva tropical. Levantaron templos con una ingeniería que los arquitectos modernos todavía estudian. Crearon un sistema de escritura capaz de registrar historia, poesía y astronomía con una complejidad comparable a cualquier lengua del mundo antiguo. Escribieron su historia en piedra, con nombres de reyes, fechas exactas, alianzas, guerras, victorias y derrotas. Eran una civilización con conciencia histórica profunda. Sabían que estaban escribiendo para el futuro. Y tenían razón. Porque 3.000 años después, aquí estamos leyendo lo que dejaron. El rey maya no era solo un líder político, era el Cuculajau, el señor sagrado, un mediador entre el mundo humano y el divino. Su legitimidad no dependía solo del linaje, dependía de su capacidad para mantener el orden cósmico, para garantizar la lluvia, para interpretar las señales del cielo, para alimentar a los dioses con lo que más les importaba: sangre. Los gobernantes mayas realizaban autosacrificios rituales en ceremonias públicas. Se perforaban la lengua, las orejas, ofrendaban su propia sangre como forma de activar el universo. Porque para los mayas, dar sangre era dar vida. Sin esa energía vital, los dioses no podían mantener el equilibrio cósmico. No era brutalidad, era reciprocidad. Era la forma más profunda de gratitud que una civilización podía expresar. Y mientras ese sistema funcionó, el mundo maya fue imparable. Tikal y Calakmul protagonizaron una rivalidad que duró más de un siglo. Dos potencias que disputaron el control regional mediante guerras, matrimonios estratégicos y redes de alianzas que se extendían por toda Mesoamérica. Ciudades más pequeñas cambiaban de bando, rendían tributo o eran destruidas por completo. Era un mundo de poder absoluto, de reyes que se creían dioses y de pueblos que los creían también. Pero hay algo que los científicos encontraron en 2018 que cambió todo lo que sabíamos sobre este mundo. Era un mundo de poder absoluto, de reyes que se creían dioses y de pueblos que los creían también. Pero hay algo que los científicos encontraron en 2018 que cambió todo lo que sabíamos sobre este mundo. Un avión equipado con tecnología LIDAR sobrevoló más de 2.100 kilómetros cuadrados de selva guatemalteca. El LIDAR funciona como rayos X para la Tierra. Miles de millones de pulsos láser disparados desde el aire que atraviesan los árboles y revelan el suelo oculto debajo. Lo que apareció en las pantallas dejó a los arqueólogos sin palabras. 60.000 estructuras hechas por el hombre, escondidas bajo la jungla. Ciudades enteras que nadie sabía que existían. Calzadas elevadas que conectaban reinos a través de kilómetros de selva densa. Sistemas de irrigación de una escala imposible de imaginar sin verlos.
Y entonces, en Tikal, una de las ciudades mayas más estudiadas y visitadas del mundo, apareció algo que nadie esperaba. Una muralla de 25 kilómetros de largo, en algunos lugares 9 metros de altura. Los arqueólogos que llevaban décadas estudiando Tikal no podían creerlo. Una estructura de esa magnitud, comparable a la Gran Muralla China en términos de esfuerzo humano, había permanecido invisible durante siglos, no porque no existiera, sino porque la selva la había tragado por completo. Y no fue lo único. A 30 metros del camino turístico principal de Tikal, escondida entre los árboles, los datos del LIDAR revelaron una pirámide completamente desconocida. Miles de turistas habían pasado a su lado durante décadas, guías turísticos que conocían cada rincón de la ciudad, arqueólogos que habían dedicado su vida a ese lugar. Nadie la vio, nadie supo que estaba ahí. Piénsalo un momento. En la ciudad maya más analizada del planeta, todavía había secretos a 30 metros del camino. Eso significa una sola cosa. El mundo maya era mucho más grande, mucho más complejo, mucho más sorprendente de lo que cualquier libro de historia te había enseñado. Pero si todo esto estaba escondido, ¿qué fue lo que realmente le pasó a la civilización que lo construyó? A finales del siglo IX, algo comenzó a cambiar. Las inscripciones en piedra se interrumpieron. Los templos dejaron de ser reparados. Las plazas que antes estaban llenas de danzantes, sacerdotes y mercaderes quedaron vacías. Las ciudades más poderosas del período clásico fueron abandonadas en cuestión de pocas generaciones. Durante años, los arqueólogos buscaron una sola explicación. No la encontraron, porque no había una sola causa. Fue una tormenta perfecta de factores que se acumularon durante décadas hasta que el sistema no pudo sostenerse más. La deforestación había devastado grandes zonas. La construcción de templos requería cantidades enormes de madera. La producción de cal para estucar las pirámides consumía recursos sin parar. Y la expansión agrícola dejó el suelo expuesto y erosionado. Y entonces llegaron las sequías, prolongadas, devastadoras. El maíz, base alimenticia y símbolo espiritual de toda la civilización, dejó de crecer con la abundancia de antes. Y con él se debilitó el tejido social que lo sostenía todo. Al mismo tiempo, las guerras entre reinos se intensificaron. El poder maya estaba profundamente vinculado al orden cósmico. Si el rey no podía garantizar la lluvia, si no podía garantizar las cosechas, si no podía garantizar la paz, su legitimidad se venía abajo. Y cuando la población dejó de ver en él a un mediador eficaz entre lo humano y lo divino, la estructura entera se fracturó. No fue solo un colapso material, fue un colapso ideológico. La fe en el sistema se erosionó desde dentro, y con ella todo el modelo que había funcionado durante siglos se desmoronó. Las ciudades quedaron vacías, la selva comenzó a reclamar lo que era suyo, y el mundo olvidó que alguna vez habían existido. Pero aquí está la parte que nadie te cuenta. Los mayas no desaparecieron. Sus ciudades sí, su sistema político sí. Sus grandes templos fueron tragados por la selva. Sus inscripciones quedaron cubiertas de musgo y raíces, pero el pueblo nunca se fue. Lo que colapsó fue una forma de organización, no una civilización entera. Muchas comunidades sobrevivieron, se trasladaron, formaron nuevas alianzas, adaptaron sus creencias y preservaron algo que ningún colapso político podía destruir: su lengua, su conocimiento, su memoria. En el norte de la península de Yucatán, nuevos centros comenzaron a crecer. Chichén Itzá adoptó elementos del mundo maya clásico, pero incorporó nuevas influencias y se abrió al comercio con pueblos del Golfo. El mundo maya se transformó, pero no se extinguió. Hoy, más de 1000 años después del colapso de sus ciudades más emblemáticas, los mayas no son figuras talladas en piedra, son personas vivas. Más de 7 millones de personas que siguen hablando lenguas mayas en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Comunidades que siembran la tierra con las mismas técnicas ancestrales, que consultan calendarios que sus antepasados crearon siglos antes de la llegada de Europa, que celebran ceremonias donde el maíz sigue siendo sagrado y donde los ancestros siguen siendo honrados. La selva ocultó sus ciudades durante 1000 años, pero no pudo ocultar su memoria. La historia oficial quiso encerrarlos en los museos, pero ellos siguen aquí, en las comunidades, en los campos, en las aulas.
Y mientras eso exista, los mayas no serán recordados, serán reconocidos. En menos de 3.000 años, un grupo de personas que plantaba maíz en medio de la selva construyó una de las civilizaciones más complejas que haya existido sobre esta tierra. Descifró el cielo sin telescopios, midió el tiempo con una precisión que desconcierta a la ciencia moderna, construyó ciudades de 100.000 habitantes en medio de una selva tropical y escribió su historia en piedra para que durara eternidades. Y cuando todo colapsó, sobrevivió de todas formas, no porque fueran los más fuertes, sino porque llevaban algo que ninguna selva podía tragar: su memoria. El líder apenas empezó a revelar lo que esconde esta jungla. Los arqueólogos calculan que quedan décadas de descubrimientos por delante, ciudades sin excavar, tumbas intactas, secretos que llevan 1000 años esperando. La historia de los mayas no termina aquí. Termina con la llegada de hombres con armadura, con fuego y con una ambición que nadie en América había visto antes. Esa es la próxima historia.